Internet a menudo está plagado de ciertas condiciones o ciertas variantes que hacen que se abra cierto debate hacia las personas. ¿A qué me refiero con esto? A menudo las ideologías o los movimientos sociales son objetivo de culto o de odio hacia ciertas personas. En este caso hablaré un poco sobre el amor-odio hacia este personaje histórico, Francisco Villa. Para entender, primero, la imagen, la personalidad del personaje Francisco Villa, hay que entender que hay que entrar a un plano material, a un plano donde hay una causa y una consecuencia, donde hay ideologías de por medio y donde hay una consecuencia de un movimiento social arraigado por consecuencia del mandato de aquella época, que en este caso era el porfiriato. Para desmitificar primero a este personaje, ¿qué es desmitificar? Bueno, tenemos un mito, ¿no? Un glorioso revolucionario macho que no lloraba, que no comía, que no cagaba, que era mujeriego a diestra y siniestra, que ya saben, ¿no? Que disparaba al aire y mataba a 10 personas. Obviamente, al tener esa mitificación, hay mitificación en contra. Que no, que él era un tirano, era una especie de dictador monstruoso que explotaba todo y a diestra y siniestra. Lo primero que hay que hacer es desmitificar. Al desmitificar es pasar del mito al material. Al entrar al plano material, hablamos de las condiciones en las cuales nacieron. Primero, hay que entender bajo qué condiciones materiales nació Doroteo Arango o Francisco Villa, o es más, ¿por qué el seudónimo de Francisco Villa? ¿Por qué? Ahí va, una pequeña condicionante. Mucha gente que es, vamos a ponerle provillista o antivillista, pero antes de hablar de eso, quiero que hablar una de las tantas referencias bibliográficas que tenemos. En este caso, como va a ser un video corto sobre una postura, simplemente voy a hablar de la biografía de Paco Ignacio Taibo. Es, ¿cómo decir?, la referencia que más me ha gustado hasta el momento, porque lo que hace es una combinación, o bueno, él busca arduamente desde una postura crítica, desde varias fuentes de información, tales como fueron John Reed, Frederick Katz, Martín Luis Guzmán, e incluso del propio Pancho Villa. Así que como tal, porque sinceramente me encantaría hablar de todas las biografías que yo he leído sobre este personaje, pero les soy sincero, este video duraría horas. Así que como tal hay que entender la primera postura. Tenemos a los antivillistas y a los provillistas, ¿no? Que es como se maneja estos términos Paco Ignacio Taibo. Lo que primero que tenemos que entender, oye, es que Pancho Villa era un bandido. Ok, era un bandido. ¿Bandido qué? ¿Bandido qué? Obviamente a muchos provillistas y antivillistas no les gusta, porque aquí está hoy tratando de desmitificar al personaje. Primero, el tema del bandidaje. ¿A qué bandidaje nos estamos refiriendo? No es lo mismo hacer un asaltabancos que hacer un cuatrero o robar minas. No es lo mismo. Y no es lo mismo un bandido, vamos a ponerle un bandido hedonista, que solo roba por placer, a un bandido como dice Paco Ignacio Taibo, que es un bandido social. No es lo mismo asaltar en el año 1800 que en el año 1900. Hay contextos diferentes, y hay situaciones diferentes, y hay condiciones materiales diferentes. Una de las míticas desmitificaciones es entender la situación materialista en la que vivía este personaje. Y también hay que entender que no todo está ciertamente descubierto. ¿Por qué? Debido a que él nació en condiciones de bastante pobreza, o marginales por así decirlo, lamentablemente no hay muchas fuentes sobre su origen. De hecho, Paco Ignacio Taibo, una de las cosas que hace es tomar distintas fuentes de información para hablar de este personaje, para intentar descubrir su origen. Ahí es donde empieza la primera desmitificación, y una de las más importantes. Independientemente de Zapata, Villa, Obregón, Carranza, Madero, hay que entender la situación material, que es el porfiriato. Mucha gente ignorante, vamos a ponerle así, para no decir otra cosa, decide alarmar de la revolución para hablar bien del porfiriato. Incluso hay gente que, individuos, un grupo de individuos que no voy a mencionar sus nombres porque no vale la pena, que literalmente dijeron que preferirían vivir en el porfiriato. Bueno,
Las personas, yo en lo personal, que hemos leído una de las tantas obras de cómo vivían en el Porfiriato, una de tantas, México Bárbaro, que es un libro bastante corto pero muy recomendado, creo que sabemos cómo habían terminado estas personas. Como tal, Francisco Villa no es ni una persona ni buena ni mala, es una condicionante de las condiciones materiales y estructurales que sufre un pueblo, que en este caso era el mexicano. Porque ¿cómo es posible entender a un personaje diciendo es que él es el malo, es que él es bueno? Lo siento, no es así. Por eso es mi intención de desmitificar a este personaje. Lamentablemente en internet hay ciertas personas que dicen es que él es bueno, es que él es malo, es que él es el villano, es que él es el héroe revolucionario. E incluso hay gente que lo critica a él, pero en cierta medida no critica a Zapata. Porque hay que recordar que Zapata y Villa fueron aliados. También hay bastantes divergencias en eso, pero saben que si critican a Zapata, obviamente se les cae todo el teatro, por así decirlo. Porque hay mucha gente que tiene alta estima en Zapata, y obviamente no van a querer eso de su personaje favorito. Porque incluso el personaje Francisco vivió bastantes molestias por parte de la prensa y de todos los medios de comunicación de la época. Son bastante las anécdotas que pone el señor Paco Ignacio en su obra, donde incluso él se molestaba o le pedía a la prensa hiciera algo. Hay que entender que la figura de Villa no es una figura de un macho dominante, no, sino que también una persona melancólica, que reía, lloraba, acá incluso no asistía a la guerra por una fiebre. Hasta ese punto, una simple fiebre, un dolor de estómago. Había veces en donde incluso él no podía por enfermedad presentarse en un campo de batalla. Así que si una persona te habla de Francisco, pero no te habla desde un aspecto material o desde una crítica directa hacia el porfiriato o hacia las condiciones en las que creció este personaje, lo siento, pero esa persona tienes que ignorarla. Yo hace muchos años, como unos 5 más o menos, yo conocí la figura de Zapata por un profesor de historia. Y es algo chistoso, porque yo tenía una profesora de secundaria que hablaba, no, maravillas de la revolución, no, cómo olvidar al caudillo del sur, ¿sabes, no? Y en la preparatoria tenía un profe diferente. Pero sobre Francisco Villa he leído pues distintas obras. John Reed, Katz, la que me terminé hace poquito de Paco Ignacio Taibo, Martín Luis Guzmán, entre una que otra que leí por ahí. Sinceramente, y a pesar de todo eso, yo no me considero un experto en este personaje. Pero lo que sí les puedo decir es que él no fue ni un villano y no fue tampoco un héroe. Así que, sinceramente, yo creo que deberíamos abrir nuestros panoramas hacia estos personajes históricos. Y sinceramente, porque es molesto que una persona simplemente trate de desmitificar un personaje simplemente diciendo: ah, es que él es malo, ah, es que él es esto, ah, es que él es esto, ah, es que él es el malo porque hizo cosas. Lo siento, pero así no funciona un movimiento social tan importante como lo fue la Revolución Mexicana. Así que como tal, esto es todo. Esta es una pequeña reflexión. Tómenla, no la tomen, está bien, no me importa. Simplemente es algo que yo quería comentar porque sinceramente sí es molesto ver a creadores de contenido decir: ah, es que este güey es malo, ah, es que él es bueno. Lo siento, pero la historia no funciona así. Mi nombre es Ajax. Bonito día, tarde o noche. Bye bye.